Reverendo señor párroco de Ágreda, religioso, presidente, junta directiva y cofrades de la Santa Vera Cruz, señor alcalde y corporación municipal, señor subdelegado del Gobierno, agredeños, visitantes, os deseo un bienaventurado día de Viernes Santo. Quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad que se me ha otorgado de ser quien hoy recuerde y medite sobre las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo durante su crucifixión. Pero he de reconocer de manera pública que quizá haya sido muy osado por mi parte aceptar este ofrecimiento. Animado por pasadas experiencias como pregonero de la Semana Santa de otras localidades de la diócesis, accedí al encargo sin verdaderamente ser consciente del compromiso que adquiría. En esas anteriores ocasiones resultó mucho más sencillo, puesto que únicamente tuve que expresar mi punto de vista personal sobre las celebraciones en torno a la pasión de Jesucristo, transmitiendo un mensaje propio con el que se podría estar más o menos de acuerdo, pero que no dejaba de ser una visión particular y, como tal, mucho más fácil de desarrollar. Sin embargo, hoy me enfrento a nada menos que glosar e interpretar las palabras de Cristo Jesús. Y he de confesar que al ponerme delante del papel he sentido mi pequeñez magnificada en este momento cuando estoy delante de todos vosotros y tengo que exponer mis reflexiones. Pero como ya no hay otro remedio, no me queda sino seguir adelante y transmitiros lo que humildemente he recogido en estos folios que tengo en mis manos. Apenas una mínima aportación dentro de la enorme profundidad que puede haber en cada una de las frases de aquel momento que se recogen en los Evangelios. He tratado de ser breve y espero que conciso y claro en cada meditación, que quiero insistir se ha limitado a un pequeño aspecto a destacar o a un sentimiento que cada una de estas palabras me ha provocado. Espero que al menos aquello que ha llamado mi atención y me ha hecho pensar también cree en vosotros algún tipo de reacción. Procedo. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, no te entiendo. Te han golpeado, escupido, flagelado, coronado de espinas, te han hecho cargar con la cruz, te han clavado al madero, siguen burlándose de ti viéndote agonizar y pides perdón para ellos ante el Padre. Tú les diste todo tu amor, difundiste un mensaje de fraternidad, ensalzaste a los humildes, pusiste en valor a los pobres frente a los poderosos. No hiciste otra cosa que el bien, devolviendo la vista a los ciegos, la vida a los muertos, haciendo desaparecer dolencias físicas y sobre todo espirituales, llevando la esperanza a los hombres. ¿Y cómo te lo pagaron? Condenándote a sufrir el mayor de los suplicios. ¿Y tú, aún así, pides perdón para ellos? Perdóname también a mí, Señor, porque no te entiendo. Si tuviera que sufrir en mis propias carnes la ingratitud de aquellos a los que creía ayudar o hacer el bien, que desde luego sería una traición infinitamente menor a la que tú padeciste, mi reacción sería el enojo, la indignación, tal vez la ira. Es posible que con el tiempo se fuera mitigando, sin descartar que algún resquemor quedara en mi memoria. Pero tú pediste su perdón en el mismo instante en el que te estaban torturando, en el mismo momento en que se estaba cometiendo contigo la gran injusticia. Y eso me hace pensar. Pensar que tu bondad es infinita y que yo también tengo tu perdón cuando soy quien te falla. Pensar que sigues reclamando perdón para todos nosotros, porque cuanto hiciste no iba solo destinado a los hombres de aquella tierra y de aquel periodo, lo fue para la humanidad de todo lugar y tiempo, y por lo tanto, también para nosotros, que te traicionamos entonces cuando te enviamos a la cruz, y también hoy, cuando te relegamos, te olvidamos, dejamos a un lado tus enseñanzas o no vivimos el Evangelio. Y aún así, pides perdón para todos nosotros. Es más, nos perdonas. Señor, creo que mi pobre mente humana por fin empieza a entenderte. Tu amor hacia tus hijos es tan grande que olvida al instante cualquier daño que te hagamos, antes incluso del arrepentimiento. Entonces, si tú perdonas tanto daño, tanto dolor,
¿Cómo nosotros no vamos a perdonar cualquier ofensa que recibamos o hayamos recibido que será incomparable a la nuestra hacia ti? ¿Qué excusa te vamos a poner para dejar atrás nuestros rencores? Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces hemos pronunciado estas palabras? En voz alta, en silencio, solos o acompañados. ¿Y cuántas veces hemos perdonado de verdad? ¿Nos esforzamos por perdonar a los demás? ¿Somos capaces de superar nuestro orgullo, nuestro amor propio y tender la mano a quien nos hizo daño? Quizá nuestra respuesta sea que algunas veces perdonamos, pero otras no, depende. Sin embargo, tú, Jesús, lo hiciste incluso en la agonía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decidir las circunstancias en las que vamos a perdonar? Los humanos, todos, actuamos en muchas ocasiones desde la ignorancia, el ofuscamiento, la ceguera espiritual, cegados por la vanidad y el odio. Otras veces estamos equivocados por el entorno, la sociedad, el desconocimiento de las motivaciones. ¿Acaso los soldados romanos que te crucificaron no pensaban que estaban haciendo cumplir la ley y el orden? ¿Cuántas veces podemos hacer mal sin saber que lo estamos haciendo? Por eso hay que ser comprensivo con el prójimo, como tú lo fuiste. Perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, creo que lo entiendo. Si tú nos perdonas desde la cruz, ¿cómo podemos nosotros albergar rencor a los demás en nuestro corazón? Para seguirte, Señor, para ser tus discípulos, nosotros también tenemos que perdonar. No hay verdadera fe sin perdón. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba Jesús en el Gólgota, clavado en la cruz, entre los dos ladrones. En ese trance, uno de ellos se dirigió a él. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros contigo. El otro, el que ha pasado a la historia conocido como el buen ladrón, le recrimina diciéndole: ¿no tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas. Pero él no ha hecho nada malo. Y dirigiéndose a Cristo, le pide: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que pone de manifiesto que el arrepentimiento y la confianza en Dios, aunque sea en el último instante de la vida, otorgan la salvación del alma. Inspirada en este pasaje bíblico y sobre todo incidiendo en el mensaje de redención, nos encontramos con la escena de una obra clásica de la literatura española, como es El Tenorio de Zorrilla. En su acto final, el mayor de los pecadores, encarnado en la figura de Don Juan, se encuentra en el trance de la muerte, en el cementerio donde reposan las víctimas que él mismo ha causado a lo largo de toda una vida disoluta y criminal. En ese último instante, la estatua marmórea de su enemigo, el comendador Don Gonzalo, acompañada de los espíritus de todos aquellos damnificados que piden su castigo eterno, concede a Don Juan, por encargo divino, la posibilidad de arrepentirse y redimirse. Don Juan le dice: un punto de contrición da a un alma la salvación, y ese punto aún te le dan. Tenorio, incrédulo, clama: imposible, en un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos. Y ante esa falta de fe, la estatua que ha agarrado su mano sentencia: ahora, don Juan, pues desperdicias también el momento que te dan, conmigo al infierno ven. Pero el inmortal personaje reacciona gritando: aparta, piedra fingida, suéltame esa mano que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala, que si es verdad que un punto de contrición
da a un alma la salvación de toda una eternidad, yo, Santo Dios, creo en ti. Y si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí. Sin embargo, el comendador impertérrito le responde: ya es tarde. Y don Juan se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que ha dejado libre la estatua. En ese momento se abre la tumba de su amada doña Inés y aparece esta, que toma la mano de don Juan e interviene diciendo: no, heme ya aquí, don Juan, mi mano asegura, esta mano que a la altura tendió tu contrito afán, y Dios perdona a don Juan al pie de la sepultura. Y así ambos ascienden juntos al cielo, todo lo cual quiere decirnos que incluso el mayor pecador puede ser salvado por el amor de Dios y el arrepentimiento sincero. Y todo ello gracias a la misericordia del Señor, puesto que Él, como hemos visto en la anterior palabra, siempre está dispuesto a perdonarnos. No obstante, también se hace más que necesario que nosotros pongamos algo de nuestra parte: el arrepentimiento. Somos humanos y por lo tanto imperfectos, y Dios lo sabe. Por eso también siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero no puede ser que nosotros, amparándonos en nuestra debilidad humana, no hagamos nada por enmendarnos y que tan siquiera nos propongamos rectificar nuestra conducta. Debemos ser conscientes de nuestros errores y arrepentirnos de ellos. El arrepentimiento consiste en reconocer nuestras faltas y decidir apartarse de ellas en lo que nos sea posible. Y ese arrepentimiento nos debe llevar a la conversión, que no es otra cosa que volver nuestra mirada a Dios, asumiendo el Evangelio como un compromiso personal y constante. Desde luego que fallaremos en múltiples ocasiones y Dios sabrá comprenderlo. Pero es imprescindible que hagamos todo de nuestra parte. Como la actitud de Cristo con el buen ladrón nos revela, si mostramos arrepentimiento, aunque sea en el último instante de nuestra vida, Dios nos va a perdonar. Pero, ¿sabemos con seguridad cuál va a ser ese último instante? ¿Sabemos siquiera si dispondremos de ese postrer momento para mostrar nuestro arrepentimiento? No lo sabemos. Por lo tanto, lo que más nos vale estar preparados espiritualmente, como nos enseña la parábola de las 10 vírgenes, que podemos extrapolar a las almas, en la que las protagonistas deben mantenerse atentas a la llegada del novio al que esperan para una boda. Se hace de noche y el novio se retrasa. Algunas de las mujeres han acumulado aceite extra para su candil, que representa nuestra vida y nuestras acciones de fe y buenas obras. A las que no fueron previsoras, la llama se les apaga y tienen que ir a buscar más aceite. Mientras hacen esto llega el novio, Jesús, y de improviso solo las diligentes, las almas diligentes, entran con el novio a la fiesta. La enseñanza es clara. Siempre hay que estar vigilante y preparado, porque Jesús puede que venga a llamarnos en el momento menos pensado. Estemos preparados para ello. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No tenemos nada complicado imaginar la escena, porque la tenemos aquí mismo, delante de nosotros, representada en el precioso paso agredeño del Calvario de Santa Mónica. Cristo clavado en la cruz, a sus pies la madre, María, y el joven discípulo amado, Juan. Una madre que asiste al suplicio de su hijo, a la que el dolor le está consumiendo por dentro, que desearía no vivir lo que está viviendo, que querría dejar de sufrir, dejando de presenciar aquella horrible estampa. Vosotras, madres, ¿podéis siquiera esbozar en vuestra mente cómo sería un momento como este? Pero María no quiere apartarse de su hijo, quiere acompañarle hasta el final. Es verdad que a veces retira la mirada, como en el instante que recoge la talla.
Debe dar descanso a su herido corazón. ¿Es tan difícil ver la carne de su carne en tan difícil trance? Junto a ella está Juan, el discípulo por el que Jesús ha mostrado una predilección especial. Es el más joven de sus seguidores, pero el más valiente. Todos los demás están alejados, no quieren acercarse por temor a ser capturados y sufrir un castigo semejante al de su maestro. Sin embargo, él no piensa en ello. Quiere estar al lado de Jesús, no quiere abandonarle. Solo los dos, María y Juan, permanecen fieles hasta el final. Y es entonces cuando Cristo, sabiendo que va a abandonar este mundo, sella un vínculo indisoluble entre ambos. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Busca así que ante su inevitable pérdida se consuelen mutuamente. Que la madre tenga un hijo a quien amar y cuidar, y que el hijo tenga una madre que le proteja y le quiera. Pero debemos ir más allá de ese instante concreto, tratar de tener una mirada amplia y profunda. Y así comprenderemos que cuando Cristo le decía a Juan que María era su madre, aquella frase, aquella palabra, trascendía su contexto concreto, y lo que el Mesías estaba haciendo era decirnos a todos los hombres que María también es nuestra madre. Darnos una madre, darnos a su madre, es una muestra infinita del amor de Dios. Una madre siempre se desvive por sus hijos, vela por ellos, les da lo mejor de sí. Los hijos saben que siempre podrán contar con ella, no importa lo lejos que estén, ni el tiempo que haya pasado desde el último contacto. Una madre siempre los tiene en el pensamiento. ¿Y qué puedo decir de esto a los agredeños? Que tenéis como patrona a la Virgen María, nada menos que en su advocación de los milagros, en cuya casa nos acoge. Si una madre haría cualquier cosa por sus hijos, ¿qué no hará una madre que también lo es de Dios y que además tiene el poder de hacer milagros? Así lo ha demostrado Nuestra Señora durante siglos, y por eso sus hijos de Ágreda y comarca vienen, al menos cada sábado posterior al Corpus Christi, a rendirle reverencia y mostrarle su cariño y respeto. Y cómo no, a seguir pidiéndole. No solo lo hacéis las gentes de esta tierra, sino que otros muchos forasteros anónimos también vienen a acompañaros y a pasar bajo las andas de la Virgen. Quien os habla, así lo ha hecho en varias ocasiones junto a su familia, buscando protección bajo su manto. Qué regalo tan importante nos ofreció Jesucristo en aquellos últimos instantes de su vida terrenal. Tener, junto a nuestra madre natural, una madre espiritual que al lado de su Hijo va a velar eternamente por nosotros. Acudamos a ella, hablemos con ella, confiémosle en nuestras alegrías y tristezas, tengámosla también siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Pero sobre todo, como buenos hijos, honremos de manera constante a nuestra madre. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver.
Todos hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En una primera impresión, vista y entendida en su literalidad, esta palabra parece poner de manifiesto un lamento ante el episodio de desesperación que Cristo está sufriendo. Pero en realidad, esta palabra de Jesús no es una expresión espontánea de ese instante. No es lo que parece. Tiene un significado mucho más profundo. Se trata del comienzo del Salmo judío número 22, recogido en el libro de los Salmos, el cual forma parte tanto del Tanaj judío, es decir, la Biblia hebrea, como de la Biblia cristiana. Los salmos son oraciones que se cantaban en las celebraciones litúrgicas con melodías familiares para todos los fieles judíos. El Salmo 22 era una oración muy conocida y extendida entre ellos. Representaba la angustia de un rey, supuestamente el rey David, al sentirse atacado y desbordado por sus enemigos. Por eso, su letra comenzaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y más adelante continúa la queja, incluso con carácter profético, anticipando detalles de la crucifixión. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y a partir de aquí, el Salmo cambia su línea argumental y ese lamento se convierte en un canto de alabanza a Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no pueda conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y es este último el verdadero sentido que el Salmo tenía para los judíos, la alabanza y la honra al Señor. De manera que cuando Jesús pronuncia esa frase en la cruz, está transmitiendo precisamente eso, y así lo entendían las gentes de aquella época. Esta palabra está recogida en los evangelios de Mateo y Marcos. El de Marcos
es el texto considerado más antiguo, escrito entre los años 65 a 70 después de Cristo, y el de Mateo entre el 70 y el 90. En este tiempo, cualquier persona que escuchara esta palabra no pensaba en una expresión de frustración, sino que al oírla le venía a la mente una alabanza a Dios. Hay un detalle que lo reafirma. En estos evangelios, que fueron escritos originalmente en griego, la lengua común entonces en la zona, se mantiene en arameo, el idioma utilizado habitualmente por Jesús, esta frase, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El motivo de conservarla de esta manera era no perder su sentido original. Si la frase era traducida, con toda seguridad, sería difícil reconocerla por parte del público. Es como si nos traducen el título de una canción muy conocida. Muchos no la identificarían. Y debemos recordar que los salmos eran canciones populares entre los judíos. Nosotros, los cristianos actuales, hemos perdido ese significado de esta palabra y por ello es necesario reinterpretarla, verla desde otro punto de vista y así comprender que Jesús alababa a Dios en un momento de extrema dureza y dificultad. Alabemos también nosotros a Dios en nuestros momentos difíciles. Quinta palabra. Tengo sed. Jesucristo era el Hijo de Dios, que se encarnó en la tierra y vivió entre nosotros. Hacerse hombre, convertirse en humano, implica vivir y sentir como tal. La naturaleza humana lleva aparejadas emociones, a veces gratificantes y a veces dolorosas, y también está indisolublemente unida a un plano corporal, que es donde se hacen más patentes los tormentos padecidos por Cristo en su pasión. Poner de relieve ese sufrimiento, sin olvidar nunca la divinidad de Jesús, es precisamente lo que dio lugar allá por el siglo XV, tras una evolución del pensamiento teológico, a la celebración de la Semana Santa que hoy conocemos. En un principio, más centrada en la penitencia corporal, como medio para redimir los pecados, ya que se consideraba que si Cristo sufrió y murió por el perdón de por los de toda la humanidad, individualmente cada uno de nosotros podría redimir los suyos mediante el castigo físico, por lo general autoinfligido. Este planteamiento con el tiempo también se superó y la penitencia dejó de ser física, pero se siguió manteniendo el concepto de ensalzar la faceta humana de Jesucristo, recordando sus sufrimientos en la pasión y muerte. Y esa condición humana queda también de manifiesto en aquellos ultimísimos instantes de su vida, cuando pronuncia las palabras «tengo sed». Manifiesta así Jesús una necesidad fisiológica de un organismo vivo que ante el suplicio y el castigo al que está siendo sometido, ante el desgaste y la pérdida de sangre y líquidos, precisa beber para compensar esa carencia. Es una manifestación más del Jesús hombre, del Jesús humano. Sin embargo, por otra parte, esta quinta palabra encierra al menos un segundo ángulo de visión, un segundo punto de vista, el del receptor, el de aquel o aquellos que escuchan la petición, el de aquellos que pueden cubrir la necesidad. Supone también una invitación a los demás a ser piadosos con el prójimo. Como hemos visto, Dios es misericordioso con nosotros, nos ama como hijos suyos que somos y lo manifiesta con un sentimiento profundo de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón. Pero los hombres, y en especial los cristianos, no debemos conformarnos con ser únicamente receptores de esa misericordia, sino también hemos de ser transmisores de ella. Ser misericordiosos supone tener sensibilidad al dolor o la carencia ajena, sin permanecer impasible, actuando para aliviarla. Ser empático y receptivo con los demás,
También cuando sus errores nos hayan dañado o perjudicado a nosotros de manera directa, sabiendo perdonar. Debemos mirar a nuestro alrededor, ser conscientes de cuanto ocurre en nuestro radio de acción y estar dispuestos a ayudar. Las obras de caridad son una buena piedra de toque para orientar nuestro proceder. Pensemos que Dios está presente en cada una de las personas a las que ayudemos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a mí. Si somos capaces de todo esto, seremos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí, y ten piedad de mí. Sexta palabra. Todo está cumplido. Con esta frase Jesús, siendo consciente que está a punto de morir, manifiesta que con su sacrificio se ha cumplido la voluntad del Padre. Pero además, con su crucifixión y muerte se habían cumplido nada menos que 28 profecías, desde los libros del Génesis y del Éxodo, pasando por los profetas Daniel, Zacarías, Isaías y David, o el Salmo 22, del que hemos hablado antes. Por ejemplo, Zacarías predijo la traición de Judas y hasta el precio de esa traición, incluso que el ingrato acabaría renunciando a las 30 piezas de plata por las que había vendido a Jesús. David vaticinó que el Mesías sería condenado como un criminal, con testigos y testimonios falsos. Isaías añadió que no se defendería en el juicio y que sería flagelado y objeto de burla. Nuevamente David adelantó que las vestiduras de Cristo serían repartidas y sus manos y pies atravesados, que le darían a beber vinagre. Zacarías profetizó que su cuerpo sería atravesado por una lanza, y en el Éxodo queda recogido que no se le rompería ningún hueso, como así ocurrió. Entre David e Isaías se predijeron varias de las frases que Jesús pronunciaría en la cruz, las conocidas como 7 palabras que hoy estamos aquí y ahora glosando. Este último profeta auguró que Jesús intercedería por sus verdugos, como hemos visto en la primera palabra. David aseguró que en lo más duro del sufrimiento clamaría a Dios preguntándole por qué le había abandonado, cuarta palabra. También que el Mesías encomendaría su espíritu a Dios, tal y como veremos que hizo Jesús en la siguiente y última palabra. Pero nos centraremos un poco más en una profecía de Isaías, según la cual Jesucristo sería sacrificado como el Cordero Pascual de Dios, una expresión, la de Cordero Pascual, que hoy día tenemos muy presente en nuestra liturgia. Pero, ¿qué significa exactamente? ¿Por qué como el Cordero Pascual de Dios? Y quizá habría también más preguntas. ¿Por qué era necesaria la muerte cruenta de Jesús para obtener el perdón de los pecados de los hombres? ¿No podría Dios simplemente haber perdonado? Para responder a todas estas cuestiones hay que recordar que la vida en la tierra de Jesús de Nazaret discurrió en un contexto y en una sociedad judía. Los judíos tienen una celebración, el Yom Kippur, o Día de la Expiación, en la que se hace penitencia, un solo día, a diferencia de los cristianos que contamos con los 40 días de la Cuaresma, en el que deben hacerse simbólicamente merecedores de estar en presencia de Dios. Para ello, hoy día, el Yom Kippur está basado en el ayuno, la abstinencia y la oración. Pero antiguamente, en la época de Cristo, se sacrificaban 2 animales, que con el paso del tiempo fueron un cordero y un macho cabrío.
Al primero se le llamaba Cordero de Dios y al segundo chivo expiatorio. Debían ser 2 ejemplares físicamente perfectos, sin lesiones, cicatrices ni taras, debiendo supervisar el sumo sacerdote que esto era así. Además, los animales debían ser puros, es decir, moralmente perfectos, algo que era connatural a ellos, puesto que al estar por debajo del nivel humano no tenían poder de decisión para hacer el bien o el mal, de manera que no podían ser nunca culpables morales de sus actos, no podían pecar. En la ceremonia de expiación, el cordero era sacrificado y se les traía su sangre, que era ofrecida a Dios. Y así se consideraba que con la sangre de este animal sin pecado quedaban lavados los pecados del pueblo judío. Para terminar la ceremonia, había un segundo ritual. El sumo sacerdote agarraba al chivo expiatorio por los cuernos y a la vez que se iba moviendo a su alrededor, iba confesando los pecados del pueblo en voz alta. Luego, los fieles pasaban colocando su mano en la espalda del animal y de esta forma, según la creencia judía, los pecados de todos ellos se transmitían al chivo, al que llamaban portador de pecados, liberándoles a ellos. Este chivo expiatorio no era sacrificado, por lo menos no de manera directa, sino que se le abandonaba en el desierto, donde sin duda sería víctima de depredadores y alimañas. El judío San Pablo, fundador de las comunidades cristianas, vio un paralelismo entre lo que simboliza el Yom Kippur y lo que había significado Jesús. Con el amor de Jesús a los hombres, derramando su sangre y dando su vida por ellos, había lavado todos sus pecados ante el Padre, convirtiéndose en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para algunos, el chivo expiatorio fue Barrabás, liberado por el pueblo ante Pilatos. Por lo tanto, con la muerte en la cruz de Jesús, todo se había cumplido, según las profecías, según la tradición judía y, sobre todo, según la voluntad de Dios. Séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, ves ya el final inminente de tu vida terrenal y en ese postrer instante tus últimas palabras no son otras que aquellas en las que te entregas confiado al Padre. No puede haber mejor manera de morir. Es el culmen de la fe. Además, mi Cristo, con esa encomienda nos estás dejando meridianamente claro que la muerte en este mundo no es el final, que hay un más allá. Gracias a ti, estamos convencidos de que una vez abandonemos nuestra existencia corporal, nuestra alma podrá ser acogida por Dios y que podremos gozar de su presencia por toda la eternidad. Qué regalo tan grande nos ofreciste desde la cruz, la esperanza en la vida eterna. Ojalá todos tengamos la oportunidad de encomendarnos al Padre en la hora de nuestra muerte. Pero, ¿por qué tenemos que esperar entonces a hacerlo? Encomendémonos a Dios cada día y en cada momento importante de nuestra vida. Confiemos en Él con plenitud, como el niño indefenso que se reconforta en el regazo de sus padres. Pongamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestros temores en manos de Dios. Jesús, como fiel devoto, pronunciaste en ese complicado trance de angustia y sufrimiento en la cruz esta palabra, que era también una plegaria, esta vez del Salmo 31. Un salmo muy apropiado para situaciones difíciles, puesto que expresa aflicción, pero a su vez fe en Dios y confianza en su protección. Quisiera yo ahora, humildemente, pronunciar otra oración, incluida en el Salmo 23, que igualmente muestra esa confianza tuya en el Padre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, quisiera que siempre estuvieras cerca de mí. Quisiera encontrarme contigo, y si no soy capaz de hacerlo, búscame tú. Sal a mi encuentro, que me dejaré encontrar. Si esto ocurre, no tendré que ir demasiado lejos para hallarte,
Solo tendré que mirar dentro de mí, en mi corazón. Tú me darás la paz, el consuelo, el ánimo y también la fortaleza para superar las dificultades. Pero con esto no será suficiente. Tu reino no puede ser concebido solo de forma individual. Ha de ser vivido también comunitariamente, abierto hacia los demás. Y de este modo, muchas veces te servirás de quienes me rodean, de quienes me acompañan en mi vida o de quienes se cruzan en ella, aunque solo sea puntualmente, para encontrarte conmigo, para prestarme tu ayuda, para hacerte presente en mi existencia. A cambio, otras veces seré yo tu humilde instrumento para llegar a otros que te necesiten. Eso es también encomendarse a Dios, es decirle, aquí me tienes, ayúdame a ayudar. Pero encomendarse a Dios, confiar en Él, también supone aceptar que las cosas no se harán cuando nosotros queramos, sino cuando Él lo determine. Y no solo eso, sino que Dios obrará como considere, no como nosotros queramos, por lo que no siempre ocurrirá lo que anhelamos, sino su divina voluntad. Señor, se trata de priorizar tu voluntad, no la nuestra. No es qué quiero yo, sino qué quieres tú. ¿Qué camino tienes pensado para mí? ¿Estoy dispuesto a seguirlo? Esa entrega ha de ser cotidiana y constante, respondiendo a lo que en todo momento entendamos que nos pides, incluso cuando sea una tarea complicada y ardua. ¿Estamos dispuestos a ello? Quizá no siempre, ¿verdad? Tal vez debamos comenzar por el principio, volviendo la vista a ti, intentando tenerte siempre presente en nuestras vidas y poco a poco irnos encomendando en mayor medida a vos. Si tú, Jesús, siendo Dios, te entregaste a la voluntad del Padre, parece ilógico pensar que nosotros no hagamos lo mismo. Sin embargo, es precisamente en nuestra insignificancia, donde predomina la soberbia y la arrogancia, y muchas veces nos creemos seres suficientes para dirigir nuestra vida sin tu guía y referencia. Perdónanos, perdóname, Señor, y ayúdame a encomendarme a ti. Tú moriste confiando en Dios, vivamos nosotros confiando en ti. Nos ponemos de pie. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Extiende por el mundo tu reino de caridad. Alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.